Mi nombre es Mercedes Argudín, tengo 24 años y soy afrochilena. Profesionalmente soy técnico en energías renovables, trabajo en el rubro del medio ambiente, en energía solar y en construcción sustentable. También gran parte de mi tiempo la dedico al activismo. Soy activista antirracista y activista afrofeminista. Activo dentro de la colectiva Negrocéntricas, que funciona como un laboratorio comunitario para mujeres de la diáspora africana como una forma de visibilización y reconocimiento. También participo del directorio de autoras del blog Negradas, de la red de mujeres afrodiaspóricas, donde convergemos con muchas otras colectivas y compañeras autoconvocadas. El blog funciona como una forma de comunidad en línea para la visibilización, reconocimiento y encuentro. Cuando el estallido comenzó, estaba llegando a la ciudad de Cartagena, en la región de Valparaíso, junto a la agrupación de danza afrochilena a la que pertenecía en ese momento. Íbamos a participar del carnaval por la tierra y el agua que se realiza en los meses de octubre, cada año. Y mientras íbamos llegando nos empezamos a enterar por redes sociales de todo lo que está sucediendo en Santiago, de la muchacha que fue impactada en la ingle por un impacto de carabineros, la foto con sangre, y dijimos esto está mal, va mal. En el carnaval como agrupación decidimos no participar y participamos solo mediante una performance y una protesta a la que la policía nos respondió con gases lacrimógenos y llegó el golpe apuntándonos. En enfrentamientos con la policía, una de nuestras compañeras de la agrupación resulta con una herida en la cabeza, donde es llevada a un centro de salud asistencial a constatar lesiones y donde le ponen puntos. Esa misma noche, en donde estábamos alojando con la agrupación, hicimos una asamblea donde nos reunimos alrededor de la radio para saber qué estaba pasando en Santiago, que se había invocado el toque de queda, y también todos muy tristes y preocupados por nuestras familias que estaban en la ciudad. Muchas de las familias de compañeras de esa agrupación son de zonas periféricas donde la policía fue directamente a intervenir de manera muy violenta. Al otro día, ya era 19 de octubre, y se sabía de que habían carabineros de civil con las pistolas escondidas en su ropa, dando vueltas por Cartagena, haciendo controles de identidad. En mi agrupación en ese momento yo era la única mujer negra, por lo tanto decidí cuidarme y me contacté con familiares que estaban muy cerca del sector y ellos me fueron a buscar. Como mujer afrochilena y perteneciente a una familia de una línea política que no es de derecha, me ha tocado muy fuerte, porque me ha tocado ser muchas veces el sostén de mi mamá y de mi abuela, que fueron mujeres que en otros tiempos lucharon contra la dictadura de Pinochet. Y para ellas ha sido todo muy nuevo también, por ejemplo, lo de la primera línea, que en sus tiempos no existía. Ha sido un proceso súper angustiante también, vivir el toque de queda por primera vez en mi vida. Y de manera colectiva, y de activar, muy bonito, de poder activar redes en el barrio, de poder participar de las asambleas territoriales y de conocer nuevas formas de vida que no responden a un modelo tan neoliberal. También ha sido muy complicado para las compañeras negras que son migrantes, porque se agudizó la persecución laboral de las mujeres negras migrantes, se agudizó la persecución también política de quienes somos activistas feministas, de quienes somos activistas afrofeministas, de quienes somos activistas por la campaña del aborto. Entonces, digamos que como activistas todo se nos complica un poco. Muchas intentamos visibilizar por nuestras redes sociales lo que estaba ocurriendo, y muchas nos censuraron en Facebook, nos censuraron en Instagram. Sin embargo, colectivamente nos ha servido mucho para pensar en nuevas formas de poder protestar y generar incidencia para más mujeres negras, más mujeres de la diáspora africana, y hacerles saber que pueden participar de la protesta, a lo mejor sin ir a Plaza Dignidad, pero sí pueden estar con su cacerola desde la puerta, desde la ventana de su casa, participando en el barrio,
de las ferias libres que se fueron organizando, de las ferias colectivas, que pueden participar también de la protesta haciendo una huerta comunitaria. Como colectiva nos fuimos encargando de poder transmitirles ese conocimiento, porque es importante que como mujeres negras nos sepamos sujetas de derecho y que somos un ser político. Mi participación en el movimiento del estallido social ha sido participar de la asamblea territorial del sector donde yo vivo, que fueron asambleas que se fueron dando de manera espontánea, dada la represión brutal, dado los toques de queda, y con los vecinos y vecinas y vecines nos fuimos organizando de manera autogestionada, autoconvocada, y fuimos generando redes. Éramos 200 personas todos los días reunidos en la plaza, donde nos hacíamos un punteo de los temas a abordar. También después se generó la asamblea feminista dentro de esta asamblea general territorial, y ahí como mujer negra intenté darle un enfoque afrofeminista a todos los puntos que se tocaban, ¿no? Dado que el territorio donde habito, justo en mi barrio, es un barrio donde hay mucha migración afro. Entonces, para mí era muy importante dar la visibilización de que las mujeres negras, afrochilenas, inmigrantes, también somos parte del estallido social y que también tenemos múltiples formas de manifestarnos. También estuve participando, animando un par de eventos llamados Que no nos callen. Que no nos callen es un evento cultural y musical donde artistas de la escena nacional musical se presentan de manera voluntaria, gratis, al aire libre, para apoyar a los vecinos de las asambleas territoriales que se fueron generando durante el estallido. Mientras que cantaban los artistas, se hacía una especie de micrófono abierto donde los mismos vecinos, vecinas y vecinos podían participar, hablando, convocando, denunciando, una instancia comunitaria, una instancia colectiva, desde las bases, donde las papas queman, como dice el dicho popular. Creo que el estallido se generó por la acumulación del empobrecimiento, de desigualdad estructural tras la dictadura de Pinochet y todos los 30 años que vinieron después, que nos tenían amarrados a una constitución que hace que este Estado subsidiario no garantice nuestros derechos fundamentales como pueblo, ni tampoco se ejerza nuestra democracia como debería hacerlo. Este sistema de la muerte lo único que hace es promover un extractivismo neoliberal que también destruye los recursos naturales, destruye la materia prima. Nosotros no vemos de vuelta nada de lo que se exporta, de las riquezas de las que tanto hablan en la mesa, en el pan del día a día. Uno no ve ningún cambio. Hay hidroeléctricas para generar energía y las poblaciones de al lado están sin agua, sin luz. Entonces los ricos siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres. Y eso es lo que nos tiene cansados, cansades, y por eso decimos basta, exigimos dignidad hasta que la dignidad se haga costumbre. Y se ha mantenido la lucha hasta ahora también como una forma de resistencia ante el nulo diálogo de las entidades gubernamentales y su insistencia en seguir violentándonos, en seguir disparándonos, en seguir asesinándonos. Después de la cuarentena por el COVID-19 también se nos viene el plebiscito para esta nueva constitución que iba a ser ahora en abril, se cambió para octubre, y ese es el gran cambio que esperamos ahora, que sea una convención constituyente, paritaria, que permita que tenga representación social desde las bases. Nosotras como mujeres negras activistas hemos estado en contacto con personas que sí van a estar en representación de los cupos de los escaños reservados para que tengan una perspectiva antirracista y afrofeminista, entendiendo que muchas asambleas territoriales convergemos en que queremos que sea un Estado plurinacional. Vale decir que se reconozca a la nación mapuche, todo lo que es llamado población indígena, se reconozca también al pueblo afrochileno dentro de la Constitución, y no solo a quienes llegaron durante la colonia, sino a los afrochilenos que somos hijos de inmigrantes y habitamos Chile
hace mucho tiempo y pagamos impuestos también. Y las personas migrantes que también pagan impuestos y habitan en el territorio. Bueno, después de la pandemia del COVID-19, es evidente que se viene una fuerte recesión económica y lo podemos ver ya, sobre todo las personas que vivimos el día a día la desigualdad de clase. Ante eso, como solución paliativa, y que lo hemos conversado también con las compañeras de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, va a haber que crear nuevas formas de subsistir, formas de economía circular, cooperativas y solidarias que nos permitan formar nuevas redes de abastecimiento en comunidad. Porque al final de todo ha sido el individualismo que nos ha sembrado este sistema capitalista, el que nos ha hecho llegar a todo este colapso. Entonces ahora es el momento de poder repensar, de coexistir y cohabitar. Vivir en Chile dentro de un Estado subsidiario, el gobierno y el Estado no nos garantiza ni se hace cargo de lo que nos vaya a pasar a nosotros después económicamente como población ni durante. Por ejemplo, las compañías de la Secretaría Migrante han tenido que sacar una campaña de ayuda a un migrante donde la gente debe comprar una canasta familiar y ellas se la hacen llegar a las familias que son trabajadoras de la vía pública y que ahora por la cuarentena están sin ingreso económico y sin poder comer. Y sin un ingreso económico tampoco pueden validarse ante extranjería. Entonces, son medidas que desde la sociedad civil, desde las organizaciones, hemos ido creando formas colectivas de ayudarnos económicamente, porque este Estado nos tiene abandonados. Un llamado para la gente dentro y fuera de Chile. Creo que el llamado para la gente dentro y fuera de Chile es exigir dignidad hasta que sea costumbre en Latinoamérica, en Centroamérica, en América, en África, en el mundo entero. Eso primero, y también que no basta con estar contra el racismo, es necesario ser antirracista, como decía Angela Davis. Creo que todo esto nos permite tener un cambio de paradigma, un cambio de hábitos, tanto en lo personal como en lo colectivo, en mirar dónde está el otro, qué posición está ocupando. Las personas negras en la sociedad en la que habito están conviviendo conmigo, coexistiendo conmigo, comparten los mismos espacios o están sirviendo para mí. Por ejemplo, es momento de que ya nos empecemos a preguntar esas cosas y a trabajar esa culpa, la culpa blanca que se llama desde los movimientos afrocentrados, y ceder los privilegios, compartir los privilegios para hacer juntos una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa en cuanto a género, raza, etnia y clase.